Ecualizar consiste en modificar el contenido de frecuencias de una determinada señal. Mediante la ecualización conseguimos corregir problemas en una señal, bien sea atenuando un cierto rango de frecuencias o aumentándolo. Seguro que has oído muchas veces que el oído humano sano puede escuchar el sonido que está entre los 20 y los 20.000 hercios, o 20 kHz. Es decir, para que sea más fácil de recordar, entre 20 y 20. Sin embargo, creo que lo ideal al hablar de frecuencias es hablar de rangos de frecuencias en lugar de frecuencias puntuales. Así, una clasificación muy general podría ser separar los rangos de frecuencias en graves, lows, de 20 a 200 Hz. Medios graves o low mids, entre 200 y 800 Hz. Medios agudos o high mids, que serían entre los 800 y los 5000 Hz. Y los agudos o highs, que estarían entre los 5000 y los 20.000 Hz. Esta división a partir de frecuencias concretas es algo arbitraria. Encontrarás diferencias entre distintos manuales que encuentres. Más que quedarte con los números concretos, es mejor que interiorices la división de rangos y que sepas más o menos cómo suena cada una de ellas. En los próximos vídeos de esta serie veremos maneras de trabajar el oído para identificar rangos de frecuencias. Me parece muy importante también, antes de entrar en la ecualización puramente dicha, que dejemos claro cómo funciona la escala en la que se miden las frecuencias. Lo vamos a ver de una manera práctica. Todos sabemos que la frecuencia del La4, por encima del Do central, es 440 Hz. Pues bien, una octava justo por debajo, el La3 será exactamente la mitad del valor anterior, 220 Hz. Mientras que una octava por arriba, el valor será 880 Hz. De esto podemos deducir que el La6 será 1760 Hz. Como ves, cuanto más subimos, más se disparan los valores. Así, la distancia entre la 6 y la 7 en hercios es de 1760, mientras que la distancia entre la 3 y la 4 son solamente 220 hercios. Estamos, por tanto, ante una escala logarítmica, lo cual es muy importante que comprendamos ya que afectará posteriormente cuando ecualicemos. Los filtros más comunes que se utilizan al ecualizar son bandpass o paso banda. Son los que aumentan o atenúan un rango de frecuencias partiendo de una determinada frecuencia central, dada una determinada amplitud. Hablaremos mucho más en detenimiento de estos cuando veamos la ecualización paramétrica. High pass o paso alto consiste en un filtro que deja pasar las frecuencias que están por encima de una determinada frecuencia de corte. Se utiliza, por ejemplo, habitualmente para minimizar las consonantes plosivas como la P o la K, en las que al pronunciarlas el aire capturado por el micrófono se traduce en una onda con mucho contenido por debajo de los 90-100 Hz. Me digas lo que piensas, te conozco bien. Me digas lo que piensas, te conozco bien. Otros usos pueden ser minimizar la presencia del bombo en una pista de aéreos de batería. En algunos ecualizadores tenemos un control de la pendiente del filtro high pass, generalmente con la nomenclatura en inglés, slope. Cuando no lo tenemos, podemos encadenar varios high pass filters juntos, de manera que incrementemos la pendiente resultante de todos ellos.
Un low pass filter o filtro paso bajo es lo contrario del anterior. Deja pasar las frecuencias que están por debajo de una determinada frecuencia de corte. No es tan utilizado como el high pass, ya que no es tan habitual querer deshacernos de las frecuencias altas. Un ejemplo podría ser en una pista de bajo donde tengamos un ruido molesto en la parte aguda del espectro y que esté fuera del rango del bajo. El filtro low shelf realza o atenúa todas las frecuencias por debajo de una determinada frecuencia. Si por ejemplo queremos realzar todas las frecuencias fundamentales del bajo, podríamos utilizar un low shelf desde los 200 Hz hacia abajo. High shelf. Es lo mismo que el anterior, pero referido a las frecuencias agudas, es decir, realzan o atenúan las frecuencias por encima de una determinada frecuencia. Lo utilizaremos, por ejemplo, para dar aire a una pista de voz. Me digas lo que piensas, te conozco bien. Me digas lo que piensas, te conozco bien. En muchos ecualizadores clásicos, el tipo de filtro vendrá representado simplemente por el dibujo, así que asegúrate de familiarizarte con sus representaciones. Es importante también saber que en este tipo de ecualizadores, en los extremos, generalmente vamos a encontrar filtros high y low pass, o filtros high y low shelf, mientras que en las frecuencias centrales encontraremos los filtros paso banda.